Genaro García Luna fue el rostro de la guerra contra las drogas en México en el sexenio de Felipe Calderón y ha sido declarado culpable hoy de beneficiarse con millones de dólares del cártel de Sinaloa. Un exalto funcionario del gobierno mexicano culpable hoy por un jurado en los Estados Unidos. ¿Qué semejanzas hay en el caso del expresidente de Honduras, también privado de su libertad y con acusaciones relacionadas al narcotráfico? Juan Orlando Hernández, precisamente en un tribunal federal de los Estados Unidos, le consultamos al abogado Marlon Duarte. Buenas noches, abogado, y gracias por atender nuestra llamada. Muy buenas noches, Renato. Muy buenas noches, Cristina, y a toda la audiencia de TN5 Estelar. Prácticamente es la misma situación, Renato. Sí. Imagínese usted, fue por 6 años antes del gobierno de Felipe Calderón, también fue jefe de la Policía de Inteligencia Federal en el gobierno de Vicente Fox. O sea, 12 años prácticamente en el poder. Es prácticamente igual. Y la otra situación es que su juicio se celebró aun y cuando él entró a Miami a solicitar una ciudadanía, y que fue condenado inclusive por perjurio por haberle mentido a las autoridades de migración. Y se lleva este juicio a cabo en Nueva York en iguales condiciones, pero con un perfil más alto en virtud que el rango que tiene Juan Orlando Hernández en ese momento era de presidente de la República de Honduras. Yo siempre le he dicho, Renato, en Estados Unidos los abogados que se van a juicio, aparte de ser más valientes que abogados, pues tienen una fuerza de voluntad extrema en estos juicios federales, y me parece que se tienen que preparar más para dar el discurso final después de los veredictos. Y usted ya se fijó en el abogado, está en shock, como bien lo dice él, pero nosotros ya sabemos cuál es la resolución en este tipo de casos. Vuelvo y le revuelvo a repetir, el 99.99% de los casos federales, por delitos de narcotráfico, son condenados. Lo que me está diciendo es que podría ser el futuro del expresidente de Honduras también. Yo no digo podría ser, yo digo que así es, así va a pasar. No existe, imagínese usted que aquí hubieron 26 declaraciones testificales. Sí. No hubo absolutamente un medio de prueba, porque este juicio yo lo seguí totalmente todos los días. Ninguna prueba material, es decir, ninguna evidencia. Inclusive la gente decía, no existen grabaciones, no existen fotografías recibiendo el dinero, pero imagínense que la fiscal al final, porque ella expuso ante sus conclusiones ante el jurado, dijo, porque le reprochaban el hecho de que eran testigos confesos. Nosotros aquí en Honduras estamos en contra de este tipo de testigos porque obtienen un tipo de beneficio, pero la fiscal dijo, nosotros no podemos llevar al estrado a declarar a maestros de primaria para que les vengan a explicar en qué consiste esta rama o esta estructura criminal. Tenemos que traerles criminales a que declaren cuál es el proceder de esta criminalidad organizada. Y sin ninguna evidencia, se tardaron 16 horas. Imagínense, estuvieron casi un mes recibiendo testigos, pero solo necesitaron 16 horas porque ayer fue feriado en Estados Unidos porque es el Día de los Presidentes. Entonces, prácticamente lo que ellos se tardaron fue en cómo analizar los delitos uno por uno. No fue ni siquiera en deliberar si tenían por decirlo así, si tenían la duda de que fuera inocente el señor Genaro García Luna. Ellos solo estaban deliberando prácticamente en la estructuración del veredicto de culpabilidad del imputado. García Luna fue acusado de 5 cargos relacionados con drogas que incluían conspiración para distribuir cocaína a nivel internacional, conspiración para distribuir y poseer con la intención de distribuir cocaína, conspiración para importar cocaína y hacer declaraciones falsas. Los cargos contra Genaro García Luna. Un elemento adicional, abogado Duarte, sobre este caso y las semejanzas con el caso del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Prácticamente vienen siendo los mismos delitos. Sí. Lo que cambia son lo de las armas y también lo del perjurio, porque en ningún momento el presidente ha prendido ninguna declaración. Declaración falsa.
prácticamente son delitos que conllevan unas penas mínimas de 20 años a cadena perpetua. Y lo otro que yo quería adicionar, Renato, no es que se trate de que uno, por decirlo así, tenga la intención de que se declare culpable o que va a incidir la declaración de cualquier abogado. Estamos viendo que es lo que se está viendo en absolutamente el 100% de los casos de los hondureños, colombianos, venezolanos, mexicanos que son extraditados. Los que han absuelto son personas, tal vez 2 o 3, que ninguno ha sido por personas extraditadas de un país como los que le acabo de decir, a los Estados Unidos. Es decir, como abogado no necesito estar con una maestría en los Estados Unidos sobre derecho penal y no saber que efectivamente la estadística, casi un 100%, va en mi contra. Y lo más saludable que yo podría decirle como abogado sería que el expresidente Juan Orlando Hernández se declarase culpable y buscara un arreglo o una salida con los fiscales federales. Bueno, agradecemos su comparecencia esta noche aquí en el noticiero estelar de Honduras TN5, abogado Marlon Duarte, refiriéndose a esta situación de Genaro García Luna, que hoy ha sido declarado culpable de narcotráfico. Fue el jefe en la lucha contra las drogas en México en los últimos años. Pero hoy un tribunal federal de los Estados Unidos lo ha declarado culpable y él hacía, me refiero al abogado Marlon Duarte, relación o semejanzas entre este caso de García Luna y el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.